Vía Pública. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. 11 de la noche, 8 segundos, imposible más puntual. Estaba recordando que en este momento debe estar por aquí cerca Paul McCartney, lo ubica, debe estar tocando aquí en Santiago. Nosotros vamos a informar, vamos a conversar, vamos a debatir, vamos a profundizar sobre temas de la actualidad. Y le vamos a compartir la imagen del día, porque fue captada esta en Ginebra, Suiza, mientras la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, daba a conocer el informe de su oficina sobre Venezuela. La expresidenta chilena indicó que existen colectivos armados que han cometido numerosas violaciones a los derechos humanos. Se refirió a la profundización de la crisis, afirmó que se han deteriorado la situación económica y social del país y la población vulnerable ha sido la más afectada. Además, señaló que el masivo apagón de la semana pasada, que de alguna manera se ha recuperado, ha modificado, ha exacerbado la situación y que sus efectos negativos aún no han sido del todo cuantificados. De hecho, hay muchas ciudades y zonas en Venezuela sin luz todavía. Lo que pasa es que lo otro fue Caracas. Entonces, como cuando pasan en Santiago las cosas, lamentablemente tiene más repercusión. Datos preocupantes que señaló también Michelle Bachelet son el millón de niños que ya no asisten a la escuela, según recientes sondeos, principalmente porque los padres no les pueden dar desayuno. La falta de los programas de alimentación de los institutos educativos, la falta de profesores y profesionales de la educación, el encarecimiento del servicio de transporte, la inflación en millones por ciento. Habló de la crisis migratoria, de las restricciones a las libertades de expresión y de prensa. Cuestionó la detención de periodistas y de líderes políticos con diferencias de opinión al régimen. Bachelet añadió que el gobierno no ha terminado de reconocer la dimensión de la crisis. El embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, respondió ante el informe que se ha distorsionado la realidad de su país y que las conclusiones del documento fueron influenciadas por una falsa campaña mediática internacional. Entonces, a juicio de Nicolás Maduro, Michelle Bachelet hoy es un títere del imperialismo. No lo dijo con esa frase exacta, pero usó unas similares. Es decir, Michelle Bachelet hoy día pasó a formar parte de los malos, porque hizo un informe que no le gustó a Nicolás Maduro. Vamos a hacer la pregunta del día mejor. A ver, la pregunta del día tiene que ver con si estás de acuerdo con el impulso de Prosur como un nuevo referente regional. Este viernes da sus primeros pasos aquí en Chile. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Vamos a presentar de inmediato a nuestra invitada. Es un gusto siempre tener a líderes políticos que presiden partidos porque las miradas son más amplias, son más profundas. Y nos acompaña Catalina Pérez, que es diputada, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y presidenta muy reciente, de Revolución Democrática, antofagastina de tomo y lomo. Diputada, muchas gracias por estar aquí esta noche. ¿Dónde vive la diputada? Conversábamos antes, entre Valparaíso, Antofagasta, Santiago. Sí. Tienen cosas repartidas por todas partes. Difícil esa vida, ¿no? Un poco nómada. Sí, son movidos los días, digamos, pero no dejan de ser entretenidos y no deja de valer la pena, así que igual la pasamos bien. Movido va a estar mañana y pasado, lo que va a ocurrir aquí en Chile. Mañana empiezan a llegar, llega Bolsonaro, que probablemente se va a llevar todas las miradas. Llega Iván Duque, presidente colombiano, si no llegó esta noche, no lo sé bien, pero sé que mañana está aquí. Y los presidentes que se van van tomando parte en esta cumbre que va a dar pie al Prosur. ¿Qué le parece a usted esto de Prosur? Sí, hay varias organizaciones sociales, de hecho, que están convocando también a movilizaciones. Va a ser jornadas bien movidas, como decías. Yo creo que acá lo que hay que preguntarse es si es necesario generar otro referente y bajo qué condiciones. Hoy día lo han señalado distintos personeros, más allá de la eficacia y cómo han funcionado. La burocracia que hoy día tenemos en Latinoamérica para relacionarnos es bastante robusta. Y la pregunta ahí es si cada gobierno debe generar o apostar a generar sus propias instancias de encuentro regional o en realidad debemos apostar a fortalecer las que ya tenemos. Ahora, UNASUR está inactiva, está un poquito como un enfermo sin pulso, hace unos 3 años, porque también tuvo que ver con un momento de Latinoamérica, que los vientos que corrían venían desde la izquierda, mayoritariamente, hoy los vientos que corren mayoritariamente son desde la derecha. Entonces,
no sé, uno podría pensar que hay una cierta inmadurez latinoamericana al momento de establecer estas instituciones que debieran ser más permanentes, ¿o no? Yo creo, y de hecho creo que el gobierno debiese tomar ahí una posición más activa, justamente en fortalecer esas instituciones y justamente con lo que ha dicho el presidente Sebastián Piñera, quitarle el sesgo ideológico a estas instituciones y en vez de cada vez que cambie la corriente o la corriente de la mayor cantidad de gobiernos latinoamericanos, cambiar el organismo. Yo creo que eso no tiene mucho sentido si realmente queremos fortalecer la cooperación, el multilateralismo a nivel internacional, pero también regional. No fue este gobierno el primero ni el único en salirse de UNASUR. No, por cierto, sí. Yo creo que hay que reconocer la crisis de UNASUR. Completamente. El tema es, ¿qué hacemos frente a esa crisis? ¿Y cómo se podía hacer? ¿Qué se le ocurre a usted que podía hacer para poder aglutinar nuevamente a América del Sur? Yo creo que lamentablemente, y ahí una crítica que yo también siento que se ha hecho muy transversalmente al gobierno, las políticas en general que el gobierno ha impulsado en materia de relaciones exteriores ha sido bastante confusas, digamos. Hay un no compromiso con el multilateralismo, lo vimos en el Acuerdo de Escazú, lo vimos con el Pacto Mundial de Migraciones, hay un cuestionamiento permanente a cómo funcionan las relaciones internacionales, cómo funciona el derecho internacional en su conjunto, y ahí lamentablemente yo creo que el gobierno tiene que dar un paso más y asumir como un mayor proceso de maduración política en términos de cómo lo lleva. Chile se había caracterizado en general por llevar la política exterior como una política de Estado y lamentablemente yo creo que en este caso el gobierno no ha seguido esa línea y a mí me parece preocupante por la imagen de Chile al exterior. ¿Cómo lo explica eso? ¿Qué cree usted que motiva al gobierno a tomar esa postura que usted narra? Yo creo que hay mucha desconfianza. Primero, yo creo que hay una falta de entendimiento respecto de cuáles son las implicancias de uno u otro tratado, pacto, sistema internacional. Lo escuchábamos de palabras de distintos ministros cuando hablábamos de por qué no se firmaba, por ejemplo, el pacto migratorio. Se pensaba que eso iba a forzar al gobierno a reconocer, por ejemplo, el derecho a migrar, cuando en realidad, por las características del instrumento, eso no implicaba aquello. Y también hay un cierto temor al cómo se afronta los sistemas, la justicia en materia internacional, con algunos litigios pendientes quizás, pero siento yo temores injustificados. Acá lo que debiésemos apostar a que ante problemas o fenómenos globales apuntásemos también a soluciones globales y eso requiere un compromiso con el multilateralismo claro. Enfoquémonos un poquitito de su especialidad, de la impresión, bueno, por la comisión que forma parte, por su tendencia a participar en estos foros, me refiero a medioambientales. Enfoquémonos a la COP25. Que sí. va a ocurrir en Chile, va a ocurrir son unos 10 días aproximadamente, en torno al 13 de diciembre de este año. Del 2 al 13 se nos 2 al 13 de diciembre. Y a ver, primero, el gobierno intenta cambiarlo a enero, o más bien le dice a la ONU que prefiere dar las condiciones de un diciembre muy lleno sí. versus un enero un poco más tranquilo, y que Chile recibió hace muy poco el encargo, por así decirlo, ¿no? Sí. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Usted dijo, vamos a llamar a la ministra para que nos explique. La ministra estuvo. Hoy día tuvimos a la ministra en Hacienda y al subsecretario en Medio Ambiente explicando la situación en la que estábamos. Estábamos todos bien preocupados. ¿Satisfactoria la explicación de la ministra? O sea, yo creo que es satisfactoria en términos de demostrar los problemas que tenemos. No es satisfactorio todavía en términos de ver las soluciones, porque todavía no las tenemos. O sea, hay una incertidumbre respecto de, tanto en forma como en fondo, de cómo vamos a enfrentar el proceso de la COP25. En forma, por motivos bien simples. La capacidad hotelera de Santiago es de 35.000 personas y se espera que lleguen 25.000 a la COP, por ejemplo, ese tipo de cosas. No hay lugar, por ejemplo. El presupuesto todavía están aprobándolo recién ahora. Y también en términos de fondos. O sea, hoy día el gobierno tiene una agenda climática sumamente pendiente. No hay compromisos y hemos estado ahí buscando presionar fuertemente. No hay compromiso de cierre de termoeléctricas, no hay compromiso de disminución de gases de efecto invernadero claro, no hay compromisos de años en los cuales Chile va a alcanzar una economía de carbono neutral. Las zonas de sacrificio estallan en conflictos socioambientales. Casi todos los meses conocemos un conflicto socioambiental distinto. Entonces, hay una evidente crisis y insisto, hay al menos permítanos dudar de la capacidad del gobierno de darle conducción a la agenda de medio ambiente y en particular a la agenda climática, tanto en forma como en fondo, con un evento tan importante como es la COP25 y entendiendo además que el desafío del cambio climático es el mayor desafío que le van a tocar enfrentar a la humanidad en el siglo XXI. ¿Es responsable este gobierno de la organización que está mostrándose de la COP25, es decir, de que no haya los hoteles, de que no haya todavía una sede, de que haya intentado cambiarlo, o hay cierta comprensión? Porque recordemos que le tocaba a Brasil, sí. Y Brasil se bajó y Chile dijo, dénmela a mí, yo lo hago.
¿O hay improvisación y usted tiene una crítica al respecto? A nosotros nos tocó estar justo en el momento donde el gobierno se estaba comprometiendo en la COP24, Katowice, Polonia, el año pasado, que me tocó asistir como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. El gobierno, el momento preciso en que el gobierno dice, ok, metámonos en esto, enfrentemos el desafío, sin tener demasiada claridad en ese minuto, y no la tienen hasta ahora, si vamos a tener capacidad o no. ¿Es valorable o es irresponsable? Yo creo que es sumamente irresponsable. Chile no debiera estar haciendo a su juicio esta cumbre. La cumbre es un tremendo espacio de oportunidad para las organizaciones socioambientales, para instalar el tema. Nosotros mismos lo queremos aprovechar como un espacio de oportunidad para comprometer al gobierno en muchas agendas. Pero si no tenemos la infraestructura mínima para asegurar que este va a ser un encuentro a la altura de las circunstancias, a mí me parece a lo menos irresponsable en términos de política pública. Si usted hubiese correspondido, no hubiese hecho esta cumbre en Chile, preferiría pasar. Si en mí hubiese dependido, hubiese preferido que el gobierno tomase mucho antes esta decisión, considerando que ya sabíamos que Brasil no iba a ser el que organizase, y lo sabíamos antes de la conferencia del año pasado. Entonces, si realmente queríamos asumir ese liderazgo, bueno, asumámoslo desde el comienzo y hagamos una mejor proyección. Pero lamentablemente eso no estuvo. Yo creo que primó ahí más la ansiedad del presidente Sebastián Piñera en su minuto de querer ponerse al centro, liderando esta agenda sin tanta claridad. El temor es que usted tiene es que perdamos la oportunidad, es que no se logre armar Chile o que sea una cumbre mal organizada, porque por lo que entiendo lo hace desde el punto de vista de la producción, lo hace la misma productora que hizo la anterior y las dos o tres últimas, no es chilena la que tiene la organización, es decir, esto es llave en mano prácticamente. Chile contrata una empresa internacional que va a hacer esta cumbre. ¿Dónde están los temores? ¿Quién se va a hacer cargo ahí? Va a ser Imagen Chile, una fundación chilena, digamos, que se encarga de la ejecución de todo lo operativo. Pero yo creo que, tal como dices, más que lo operativo en términos de si va a funcionar o no, que será, digamos, nos pondremos rojo una vez con la mala organización y ok. A mí lo que me preocupa... ¿Y si es buena? Y si es buena, buenísimo, y quedamos muy bien en la imagen internacional y perfecto, pero a mí lo que me complica más es cuáles son los compromisos concretos que el gobierno demuestra a nivel internacional para asegurar y para presentar la economía chilena como una economía que está pensando, por ejemplo, en una economía carbono neutral o en la descarbonización energética en el corto plazo. Y siento que esos desafíos, hasta el día de hoy, por ejemplo, no conocemos cuál va a ser la ley marco de cambio climático que el gobierno va a presentar. No conocemos cuáles son los compromisos financieros para adaptación y mitigación en materia de cambio climático, los compromisos sectoriales. Tenemos la escoba con los incendios forestales, una de las principales formas de mitigar los efectos del cambio climático en Chile, y todavía no hay propuestas concretas tampoco para solucionarlo. Entonces, ¿qué imagen, o sea, como más allá de la imagen, ¿sí? ¿Cómo nos hacemos cargo como gobierno, como oposición incluso, de en realidad plantear una solución pensando que Chile va a ser uno de los países más afectados por cambio climático hoy día? Y el COP25 no es una gran oportunidad para justamente meter al país entero de cabeza en la temática, en la preocupación, en la sensibilización de estos temas, y que pueda permitir a lo mejor una mayor dinámica legislativa, discutir con más seriedad y profundidad los temas. Es decir, más que una responsabilidad, generar con COP25 una oportunidad para Chile para hacer todo lo que usted dice que está pendiente. Yo creo que lo que estamos buscando como oposición es justamente generar una oportunidad de este espacio, y que ojalá el Ministerio no deba estar preocupado de la capacidad hotelera de Santiago, como hoy día nos fueron a exponer, sino de cuáles van a ser las propuestas de fondo. Y ahí hemos sido súper claros con la ministra. Creemos que Chile debe presentar su compromiso al qué año va a garantizar que economías como la chilena, siguiendo el ejemplo de Costa Rica, por ejemplo, van a tener una economía carbono neutral. ¿Cuándo vamos a garantizar el cierre de las termoeléctricas, que afecta a comunas como Tocopilla, Mejillones o Coronel? Y ahí está el debate hoy día respecto de si ese cierre es al 2030 o al 2050. Entonces, hay hoy día oportunidades. Además, Chile tiene una de las mejores, uno de los mejores escenarios para ponerse al frente de esta agenda y ser un ejemplo para cómo el país transforma su economía. Entonces, lo digo por las energías renovables y los escenarios de desarrollo allí. Entonces, sin duda hoy es un espacio de oportunidad, pero ojalá el gobierno esté más preocupado de instalar los temas de fondo, las reformas grandes que tenemos que hacer, los grandes compromisos que tenemos que asumir, más que, de nuevo, preocuparse de la operativización de del evento más importante por lo demás. En este caso, lamentablemente, va a haber que caminar y mascar chicle a la vez. No queda otra. Y ojalá lo puedan hacer. Si nos preocupamos solo lo de fondo, van a llegar los invitados y no vamos a tener ni carpas para ofrecerles. Y ese es el riesgo que tenemos hoy. Yo espero que mañana el gobierno lo tenga solucionado. Y por eso estamos trabajando igual. Pasó la Comisión de Hacienda de la Cámara, ¿no? Pasó la Comisión de Hacienda y pasó Medio Ambiente. Nosotros también aprobamos el presupuesto para la COP. Son 35 millones de dólares
aparte de los 27 que Sí. se financian con la vía del aporte privado. Este es casi el presupuesto total del Ministerio de Medio Ambiente. Organizar la COP. es 62 millones de prácticamente dólares le va a mismo. costar a Chile. ¿Es una inversión o es un gasto? Yo creo que puede ser una inversión sin duda si lo aprovechamos justamente como una oportunidad. Va a ser un gasto si es que no comprometemos reformas de fondo. ¿Y se va a aprobar después en el Senado? ¿Usted cree que la plata, los recursos, que son muchísimos, no van a ser un obstáculo? Yo espero que no, porque a todos nos interesa que esto funcione. ¿Le pusieron alguna condición a la ministra para aprobarle estos recursos? Tuvimos- Bueno, mañana va a sala. Sí, mañana nos va a tocar ¿Está discutir asegurada en en sala? Mire que lo que va a pasar en la sala de la Cámara de Diputados no aseguramos ni que son 155 a esta altura. Coincido completamente. Yo creo que una de las principales preocupaciones que tenemos es qué pasa con los aportes privados de empresas chilenas o extranjeras que con el actual proyecto que presentó el gobierno tienen una exención del 100% de impuestos y además tienen abierta la posibilidad de realizar muchísima publicidad dentro de la COP25. Lo que nos pasaba en Polonia era que llegábamos y era prácticamente una COP24 organizada por las carboneras de Polonia. Y lo que no queremos acá es que esta COP25 sea organizada por las termoeléctricas que en Mejillones y en Tocopilla nos tienen la escoba, que no sea organizada por las mineras. O sea, yo se lo decía al subsecretario hoy día, en los documentos oficiales del gobierno va a estar el logo del gobierno y de AESGener, que está matando a la gente en Mejillones, porque si es así, si se va a prestar por un lavado de imagen de quienes hoy día están contaminando en Chile, yo creo que no corresponde. ¿Y eso quedó firmado como una condición de que no puede haber copatrocinadores privados, por ejemplo? No, quedó el compromiso del gobierno de que no se iban a abrir espacios de publicidad, por ejemplo, en la organización del evento para empresas privadas, y eso lo asumió el subsecretario como un ¿Y compromiso. si son empresas privadas de energía limpia tampoco? Quedó el compromiso de cuál iba a ser el criterio, y de hecho los mismos diputados de derecha, de oficialismo, lo señalaron, cuál iba a ser el criterio para distinguir entre una empresa y otra, digamos, cuáles los compromisos también en empresas B o empresas con no hay problema de que verde. sean empresas, ustedes no tienen problema con que sean empresas privadas. No hay ningún problema con el aporte de privados, lo necesitamos, de hecho, yo creo que el gobierno tiene claridad si está tanta plata que necesitamos sacarla de todos lados. El punto es que esto no sea un espacio de publicidad, Entiendo. de nuevo, para quienes contaminan hoy día. ¿Y les dieron en las Chile. garantías? Y al menos el compromiso del subsecretario estuvo. No presentamos una indicación en ese momento, no había plazo y no estaban los votos tampoco para aprobar una indicación. Pero yo espero contar con el compromiso como lo señalaron hoy. No quiero perder los 2 minutitos que nos quedan porque nos llamó toda la atención que hace unos días vimos el resultado de un estudio hecho por la NILU. NILU es una institución pública, entiendo. Usted me corrige si es pública o privada o académica, noruega, Ya. que vino a hacer este estudio, dicen que es la más prestigiosa del mundo, que vino a hacer un estudio sobre calidad del aire en la zona de Quintero, Puchuncaví, Sí. Concón. Y bueno, en esta época que hay más ventilación, probablemente en el verano, pero salió que no habían rastros o trazas de partículas que fueran particularmente difíciles o peligrosas y que no revertía gran peligrosidad. Entonces, lo que ocurrió en Puchuncaví fue una crisis puntual. Nosotros pensábamos que era una zona de sacrificio que estaba en general toda contaminada y que había que hacer una reingeniería completa, pero la NILU, que es cierto que tiene prestigio internacional, dice lo contrario. ¿Usted ha leído ese informe? Hemos revisado ese informe, pero yo siento que, a ver, acá hay antecedentes siempre para todo. Y acá también tenemos hechos fácticos que están a la vista y que saltaron además en todos los medios de comunicación. Hace una semana atrás tuvimos un nuevo episodio de contaminación en el Liceo Industrial de Antofagasta, uno de los liceos más grandes, que son reiterativos hace más de 2 años. En Quintero y Puchuncaví, yo no sé si cualquier habitante de la zona te podrá decir que esto es un episodio puntual, yo creo que no. Lo mismo pasa con los habitantes de Coronel, lo mismo pasa en el sur, con la leña y la crisis de la leña, lo mismo pasa en Santiago. O sea, yo las veces que me quedo en Santiago, el aire en temporada es irrespirable. Yo no sé si algún santiaguino o santiaguina podrá decir lo contrario. Entonces, Nos acostumbramos, lamentablemente. hay una crisis evidente de la cual hacerse cargo. Habrá que estudiar las causas, habrá que estudiar la legislación y subir los estándares, por cierto, y es algo que hemos levantado, pero no sé si alguien pudiese negar a estas alturas que Chile es uno de los países con más conflictos socioambientales del mundo, uno de los países que está sufriendo en mayor medida los efectos del cambio climático. Chile tiene 7 de 9 criterios de vulnerabilidad determinados por la ONU. Entonces, tenemos un problema. El punto es cómo nos hacemos cargo y cuál es el foco que queremos apuntar en materia de legislación ambiental. Catalina Pérez, diputada, miembro de la Comisión de Medio Ambiente y presidenta de Revolución Democrática, muchas gracias por estar aquí. Algún día conversaremos sobre los acuerdos administrativos. Nos quedó muchísimo por conversar, sí. Pero Algún muchísimo. Algún día lo veremos. Cuando venga aquí por Santiago otra vez podemos conversar porque es interesante la convivencia con la democracia cristiana, qué es lo que pasó ayer en la primera vuelta. Hay varios temas pendientes ahí. Que quedaron temas, pero el medio ambiente a veces
como es de largo plazo, no lo tocamos y tocamos muchas cosas del día al día. Así que, lo urgente se lleva a lo importante. exactamente, así que le agradezco mucho venir a conversar con calma de estos temas medioambientales que son importantes. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias por la entrevista. Buenas noches. Nos vemos. Y la pregunta a la cual los invitamos a participar esta noche, si estás de acuerdo con este impulso de Prosur como nuevo referente regional. El 39% está de acuerdo, el 61% no está de acuerdo. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. De vuelta ya en Vía Pública y el tema que nos convoca, lo conversamos recién con la diputada, pero vamos a entrar más en profundidad sobre esta cumbre de Prosur. Esta es una institución que no existe en realidad todavía, sino que va a tener o va a empezar a tener forma justamente aquí en Chile a partir del viernes. Pero eso implica que vengan presidentes como Duque, Iván Duque, pero sobre todo el que va a generar la polémica, el ruido, la controversia es Jair Bolsonaro. Ellos van a estar este fin de semana en nuestro país. Y para conversar sobre Prosur, sobre la presencia de Bolsonaro, lo que implica, está con nosotros Giorgio Bocardo, que es sociólogo y director de Nodo 21, que es el experto en estudios latinoamericanos. Giorgio, muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas noches, Matías. Buenas noches. Y también nos acompaña Juan Cristóbal Nagel, que es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias también por estar aquí, Juan Cristóbal. Buenas noches. A ver, el factor Bolsonaro, Giorgio, parto por ti. ¿Va a permitir ver el resto de las cosas o se va a bolsonarizar la agenda y todo lo que ello implica? Y no ver la realidad o la importancia, las fallas o las virtudes que pueda tener este nuevo referente que se crea. Mira, yo la verdad pienso que la llegada de Bolsonaro va a significar que estemos discutiendo muchísimo sobre minucias de lo que dice, lo que no dice, si se va a ir a la comida, no se va a ir a la comida. Pero la verdad creo que se va a eludir el problema de fondo, que a mi modo de ver son dos. El primero es que está emergiendo en América Latina una derecha que es complicada y que me da la impresión que está afectando la posibilidad de una democracia sustantiva en América Latina. Y Bolsonaro es una expresión de eso. Y por otro, me parece que Prosur puede terminar siendo más bien un buen golpe comunicacional para políticas internas de Colombia, de Chile y del propio Brasil, más que la posibilidad de una articulación latinoamericana sustantiva. Y en ese sentido me temo de que no terminemos discutiendo la posibilidad de una articulación latinoamericana de fondo. Yo una cosita, Prosur es más de filiación o de características ideológicas de derecha que lo que fue en su momento UNASUR con la izquierda? Sí y no. Por una parte, agrupa efectivamente países que hoy, coyunturalmente y como está de inestable la política, pueden variar de gobierno a gobierno, articula países que han sido más cercanos a políticas neoliberales en los últimos 15, 20 años, pero al mismo tiempo no termina de cuajar con un país como Brasil, por ejemplo, cuya política económica dista bastante de lo que ha hecho el resto de estos países más ortodoxos y que no veo tan fácil que un país industrializado como Brasil llegue y haga los ajustes que tendría que hacer para que esto fuese un acuerdo más sustantivo. Y por lo tanto me parece que de momento es más bien una articulación de efecto que busca polarizarse con países que hoy día dan mucho rendimiento político en las políticas locales, con Chilezuela y otro tipo de imaginarios que se trabajan, más que la posibilidad real de una política latinoamericana sustantiva, sobre todo porque esto está muy mediado con una mayor presencia que va a tener los Estados Unidos en la región. Juan Cristóbal, la presencia de Bolsonaro, me gustaría que profundizara sobre ella y la analizara. Bueno, yo pienso que la presencia de Bolsonaro no hay que quitarle importancia, mal que mal es el presidente de Brasil, ha sido recién electo. Brasil viene emergiendo una crisis política y económica fuerte, sigue más o menos en una crisis económica. Por lo tanto, si Bolsonaro no hubiera venido, hubiera quedado un poco, como decimos aquí en Chile, guacho, la cumbre de Prosur. Por otra parte, es un personaje bien estrambótico, especial, por no decirlo menos. Muy controversial. Obviamente, sí, eso nadie lo niega. Y en ese sentido, yo lo que rescato es, bueno, por una parte, obviamente, está toda la controversia que se ha armado, que si quién va a la moneda, que si no va a la moneda, pero lo que va de fondo es que yo sí veo esto un intento de retomar una agenda común en Latinoamérica y sobre todo en América del Sur.
No hay que olvidar que la crisis de Venezuela ha copado la agenda de los diplomáticos y de los gobiernos de América Latina durante ya varios años. Y este es un intento quizás poco planificado, pero en el fondo yo lo veo sincero, de retomar una agenda común, reconociendo los errores de UNASUR, porque yo creo que todos los que los convocan, empezando por el canciller Ampuero, por el presidente Piñera, etcétera, reconocen que lo que condenó a UNASUR, que fue una buena iniciativa en su momento, fue un exceso de ideología. En este momento ellos están tratando o están diciendo públicamente que no va a estar formada por la ideología. ¿Le ves probabilidad de que se salve de ese mote, como decimos nosotros, de que sea una agrupación funcional a los gobiernos de derecha que hoy día hay en Latinoamérica? Dependerá de los hechos. ¿Cómo tiene que hacerlo? Dependerá de los hechos. Si ellos empiezan a dialogar y si ellos empiezan a discutir temas de interés común, han hablado mucho de infraestructura, han hablado mucho de seguridad, de integración energética, que son cosas transversales a la izquierda y la derecha. Si esa es la agenda, entonces puede sobrevivir Prosur y puede llegar a cuajar y convertirse en un referente diplomático de la región, que bastante que lo necesitamos. Ahora, si la agenda es copada por intereses ideológicos de derecha, va a pasar lo mismo que con UNASUR que pasó con la izquierda, es decir, va a tener corta vida. En los hechos lo veremos, digamos, ¿no? Yo pienso que sí hay que darle una oportunidad, es decir, el hecho de que se estén reuniendo todos estos presidentes por primera vez en muchos años, con una agenda que no esté copada por una crisis o por una cosa coyuntural, sino buscar puntos en común, yo creo que hay que verlo como positivo, en cierto modo, y esperar que logren compaginar y logren articularse en políticas comunes. Probablemente, Giorgio, yo te mencionaba a Jair Bolsonaro como un factor que va a estar omnipresente en toda esta cumbre, en toda esta reunión, pero él presente. Y va a haber otro personaje ausente que también seguramente va a salir minuto por medio a la palestra en el análisis, la crítica, en las manifestaciones, que se llama Nicolás Maduro, que pasa por un momento particularmente difícil. Hoy, por ejemplo, con la manifestación hecha por la alta comisionada de derechos humanos, que reconoce definitivamente en toda la línea la violación de los derechos humanos de ese régimen. ¿Cómo crees que va a operar el factor Maduro en esta cumbre? Yo diría que hay dos elementos importantes y que no pueden ser desligados porque la propia coyuntura y la política los ha juntado. Por un lado, el efecto Bolsonaro, insisto, que no es solamente un problema mediático y de todas las declaraciones que señala y cómo va construyendo polémica, sino que es un tipo de derecha que mi impresión es que es regresiva para América Latina. Regresiva tanto en términos de derechos civiles, de derechos culturales, de derechos sociales, y por lo tanto es un tipo de referente que si hoy día la derecha chilena lo está mirando como modelo o alguna parte de la derecha lo está mirando como modelo, me parece que el debate democrático y la política se están restringiendo. Y este tipo de figuras me parece que son muy dañinas para la democracia. Y en ese contexto me parece que hay que tomarse el factor Bolsonaro no tanto por las polémicas y las cuñas y los efectos, sino por lo que propone de forma. Porque además son tipos que desquician el debate político de una manera en que no va a quedar ningún espacio racional para poder debatir de política. ¿Es ese personaje que va a estar presente o otro que va a estar ausente? Su país y él, que es Nicolás Maduro. Ese factor también va a jugar, aunque no esté. Es como esas películas que decían, no actuaron hoy, claro, no vino, pero por Dios que va a estar presente Nicolás Maduro. El factor Maduro, por favor, en esta cumbre, Giorgio. Yo creo que también se va a hacer presente, en parte porque, como te decía, ha sido un factor que ha sido muy utilizado para políticas internas. Particularmente en Chile es un fenómeno que produce, que articula y que moviliza muchos de los medios de una población en términos de pobreza, crisis económica, desigualdad, inestabilidad política, y por lo tanto va a ser un factor que se va a utilizar. Pero por otro lado también es un tema incómodo. ¿Lo dices peyorativamente? ¿Lo van a utilizar así como para tapar cosas? Yo tengo la impresión que Duque... ¿O para tomar en serio el problema real que vive Venezuela? Yo honestamente creo que hoy día ninguno de los presidentes latinoamericanos que ha abordado el tema de Venezuela ha mostrado un genuino interés de resolver una crisis humanitaria, una crisis social, una crisis política que además, si quisiéramos discutir seriamente sobre Venezuela, tendríamos que discutir de los últimos 20 años de lo que ha pasado en Venezuela. Dicho eso, creo que ha tenido un rendimiento político de algunos liderazgos, incluido el presidente Piñera, Bolsonaro, el presidente Duque, para resolver también algunas crisis internas que se tienen, y el tema polariza, creo, en una polaridad que también debilita la política. Y en ese contexto, yo creo que también polarizar en torno a Bolsonaro, Maduro, como por decirlo así, los modelos que en este momento están operando, pero hay un riesgo terminan de eso, ¿no? por reducir el debate democrático a la posibilidad de que se construya
una democracia de partidos, la posibilidad de producir una deliberación en un momento en que la política latinoamericana está absolutamente desvinculada a la política con la sociedad y hay un riesgo cierto de que se produzca un desfonde del sistema de partidos. Y en ese contexto, los Bolsonaro, que pueden ser muchos, pueden tener muchas formas, empiezan a copar la escena política y en eso insisto, creo que es un problema que la derecha lo empieza a mirar como referente y creo que también dentro de la derecha hay bastantes incomodidades que algunos grupos lo vean como ¿Maduro referente. es un referente para la izquierda o ya no? Yo creo que para alguna izquierda sí, pero creo que se han extraído muy pocas lecciones sobre la crisis de un régimen que en este momento está en descomposición y que en esa descomposición ha exacerbado también el autoritarismo, como pasa en todos los regímenes que se producen este tipo de crisis. Juan Cristóbal, el factor Maduro, tu país por lo demás, ¿cómo va a funcionar, crees tú, en esta cumbre? Aunque él no esté, su país no esté oficialmente, pero ¿cómo va a operar? ¿Va a ser ese factor central o no? Sí, bueno, indudablemente discutirán sobre el tema. Hay que recordar que Bolsonaro viene de visitar a Donald Trump en Washington. Obviamente eso fue parte de la agenda de la visita de él. Por otra parte, yo creo que hay cierto hastío con el tema de Venezuela por parte de los países latinoamericanos. Entonces, en cierto modo, si bien lo van a discutir probablemente y si bien los medios les van a preguntar a los presidentes sobre este tema y va a ser uno de los temas de la agenda, yo sí veo que hay un interés genuino de parte de ellos y sobre todo de parte de la Cancillería chilena de poner otros temas sobre la mesa. Es decir, más allá de Maduro, hay temas comunes que los unen y si bien es cierto que el tema Maduro es lo crítico y lo contingente, también es cierto que quieren pensar un poquito más a mediano plazo. Entonces yo pienso que va a haber dos discursos. Una parte va a ser la parte mediática y va a haber algo de discusiones entre ellos, pero yo creo que también van a darse bastante espacio para discutir otros temas de interés común, que quizás toque por la democracia también, pero toque por otros temas que son quizás más transversales, ¿no? Que como lo mencioné antes, infraestructura, energía, ese tipo de cosas. La cosa, yo creo que tú mencionaste la cosa pequeña y el riesgo que caigamos en la cosa pequeña, de quién va o quién no va, la vestimenta en que se va y no se va. Claramente esos no son los desafíos de Latinoamérica o del mundo hoy día. ¿Cuáles son los desafíos de tu juicio deberían mandar en esta cumbre de Prosur, o que se va a generar Prosur? Yo diría que básicamente son tres. El primero es hacerse cargo de dos ciclos largos que tuvimos en América Latina, el neoliberal de los 90 y el progresista de los 2000, que ambos de cierta forma fracasaron como apuestas de modernización, de desarrollo, de cohesión social. Y no hay claridad respecto a cuál va a ser esta tercera apuesta de estos gobiernos. Y como te repetía, si las apuestas son de tipo Bolsonaro, yo tengo una preocupación con la esfera misma de la democracia y la posibilidad de que la política se desquicie y terminemos, y en eso el sistema político y la política chilena nos ayuda mucho, que termina poniendo la centralidad en este tipo de minucias. ¿Y tú ves ese riesgo cercano a que ni derecha, tú dijiste, ni neoliberales ni izquierda o progresistas, porque fracasaron? La tercera vía será los Bolsonaros. ¿Tú ves riesgo de que eso se produzca, que cope la agenda latinoamericana, ya no solo esta cumbre, sino que en los próximos años? Yo esperaría que no, obviamente, pero en situaciones como esta, donde la política empieza a desconectarse completamente de la sociedad, los problemas más relevantes no empiezan a resolverse por la política, evidentemente que las personas o votan o no votan por ofertas, al menos de que llenen ese vacío. Bolsonaro yo creo que es un poco expresivo de eso, llena un vacío de una crisis de la política brasilera. Y en Chile, a pesar de que no tenemos una larga tradición de ese tipo de liderazgo, hay algunos sectores que están jugando a desquiciar la política chilena y en ese contexto yo veo riesgos de que este tipo de tentativas empiecen también a atentar a políticos chilenos. ¿Ves sectores o ves a un sector? ¿Te refieres a Kast fundamentalmente? ¿O ves por que en la ejemplo, izquierda acá, también hay sectores que quieren desquiciar la política? O algún tipo de figura, como por ejemplo como Sandón, pero mejor articulado, que en algún momento tuviera algún respaldo, porque Bolsonaro en algún momento también lo tiene, ¿no? Aparece ¿Solo de los la ves nada. en la derecha esos desquiciamientos o también en la izquierda puede haberlo? En general yo creo que el sistema político en general se ha concentrado o en acuerdos administrativos o en políticas que de cierta forma no están a tono con lo que espera la ciudadanía de los referentes políticos. Yo de cierta forma creo que hay un intento genuino en su momento del Frente Amplio de hacerse cargo de esos problemas, pero en general creo que terminamos muy atrapados en la pequeña política y en ese contexto creo que un segundo desafío para la política latinoamericana es volver a revalorizar el espacio de la política y la democracia. Si eso no se pone en el centro de este debate, y mi impresión, y ahí quizás tengo alguna diferencia, no está en el centro en este momento de los que están empujando Prosur,
creo que el propio sistema político va a contribuir al empequeñecimiento de la política, y eso es un problema. ¿Compartes el juicio de Giorgio, tú, Juan Cristóbal? El Sí, a grandes rasgos, sí. Yo pienso que a un punto que Giorgio no toca, que yo creo que es importante, es que venimos de la era de Odebrecht. Es decir, venimos de una época en la cual los esfuerzos de integración en latinoamericano se vieron completamente contaminados por una corrupción que habíamos visto en pocas veces en nuestro continente. Y eso le quitó mucho ímpetu a iniciativas que quizás podían haber sido buenas para la población. En ese sentido, hay un esfuerzo por retomar la agenda. Entonces, buscando las cenizas de Odebrecht y de todos estos escándalos, la presencia del presidente del Perú, por ejemplo, que es un referente en este tema, viene a decirnos, bueno, ¿cuál es nuestra agenda común ahora a partir de este momento en el cual todos estos esfuerzos de integración, cuáles son las lecciones que aprendimos de todos estos esfuerzos que hicimos? Venimos también de la época del commodity boom, que eso cayó. Entonces, los retos que se nos vienen enfrente, China, la emergencia de la robótica, los retos medioambientales, las exigencias ciudadanas por parte de los derechos feministas. ¿Estamos hablando de eso? Yo creo que este es un primer paso para empezar a hablar de eso, ¿no? Obviamente eso es muy ambicioso, es una agenda muy copada. Pero si no empiezan a conocer, si no empiezan a dialogar sobre estos temas y no empezamos a ver en qué está cada país en cuanto a estos temas y cómo podemos trabajar en conjunto, no vamos a avanzar en nada. ¿Tienes esperanza que con tanto ruido ambiente, por llamarlo de manera eufemística, se pueda conversar esos temas que a todos nos parecen súper relevantes? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con el medio ambiente? Pero ¿está el horno para bollo? Quizás no para esta reunión, pero quizás esta reunión puede abrir puertas de diálogo entre todos ellos. Recordemos que en la política muchas veces son relaciones personales también. Entonces, primera vez que están todos estos señores juntos, probablemente no han compartido discusiones en común, digamos, no han puesto sus cartas sobre la mesa, si se quiere. Entonces, es una oportunidad para empezar a conocerse, para empezar a confiar los unos en los otros y para ver dónde están los países en cuanto a sus instituciones. Ahora, en Latinoamérica tenemos una larga secuela de intentos de integración fracasados. Entonces, en cierto modo, obviamente, cierto optimismo puede ser válido, pero realista. Vale la pena hablar de de Sudamérica y no debiéramos hablar de Latinoamérica, y me refiero claramente a un gran ausente, que es México. Soledad Alvear, con quien tuve la oportunidad de entrevistar esta mañana y conversar en Radio Duna, hablaba de eso, que a ella nunca le pareció ni siquiera UNASUR ni esto, porque lo que tiene que juntarse es el mundo latinoamericano, hacer la fuerza en conjunto. ¿Les parece? ¿Comparten ustedes ese punto, Giorgio? Totalmente de acuerdo. Primero porque México, o sea, por un lado sale Brasil, por decirlo así, del eje, y entra México a este giro progresista. Y México es un contrapeso enorme en el contexto latinoamericano y americano en general. Y además por lo siguiente, México también transitó un ciclo, yo diría, de 20 años de reformas neoliberales muy radicales que desquiciaron a la sociedad, al punto ya que se transformó en un sistema narcopolítico donde todos los sistemas institucionales estaban absolutamente corroídos. ¿Lo corrompió a partir de la llegada del PAN, a la llegada de Fox? Yo creo que una descomposición que viene de Salinas de Gortari en adelante. O sea, desde el PRI. Desde el PRI. El propio PRI participa de ese proceso, el propio PRI se corroe. Y el gran problema que después tiene el PAN, que el propio PRI, que era el gran partido que controlaba ese país como México, en su descomposición también todas las fuerzas regionales se desatan, y al punto de que prácticamente México se termina diluyendo. Entonces, de hecho, hoy día el esfuerzo de AMLO es casi reconstruir los elementos mínimos de sociabilidad y de estructura política para poder levantar a un país que además siempre ha jugado un contrapeso muy importante con la política más agresiva hacia Brasil, pero también hacia los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, creo que son dos países que hacen un contrapeso muy importante, y en ese contexto me parece que México juega un papel también fundamental en la posibilidad de una política latinoamericana, si quieres. No están Prosur porque no está en el diseño de Prosur, pero ¿tiene valor Prosur con la ausencia de un gigante latinoamericano como México, o debería haber una cosa más integral con el mundo latino? Obviamente uno siempre quisiera que México estuviera incluido en todas estas conversaciones, el país de habla hispana más grande del mundo, más poblado del mundo. Sin embargo, incluir a México trae dos grandes defectos a la discusión. Uno es la presencia de Estados Unidos, porque básicamente la agenda mexicana y centroamericana, sobre todo, tiene mucho que ver con las políticas de Norteamérica, las políticas americanas, el muro, la migración, etcétera, etcétera. Y también está el factor Cuba. No podemos incluir a México sin incluir o hablar por lo menos de Cuba y de toda la región del Caribe.
Por lo tanto, Prosur, si bien es un poquito excluyente en ese sentido, también permite limitar un poquito, rayar la cancha y decir, bueno, vamos a hablar de los temas comunes de nuestro continente. Lo que pase del Darién para allá lo vemos en otro contexto. Pero por ahora, ocupémonos de nosotros y de nuestros corredores y de nuestro comercio y de nuestra integración física, digamos. Ordenemos nuestra casa, después nuestro bar. Más o menos ese es el enfoque. Sí. Giorgio Bocardo, Juan Cristóbal Nagel, les quiero agradecer mucho por esta mirada somera, rápida, pero bien profunda de Latinoamérica, de la realidad, de cómo el ruido ambiente a veces nos deja escuchar el sonido profundo de la tierra o de lo que ocurre en nuestro continente, pero veremos qué es lo que ocurre mañana, a ver si el ruido se lo come todo o si entramos y somos capaces de profundizar. A los dos, muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias, Matías. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Siguiente. Jueves despejado, máxima 28. Viernes despejado, máxima 29 grados. Revisamos otras dos regiones de nuestro país. Esto fue ayer. Repetimos, no hay problema. Castro para mañana, máxima 15. Estará parcial. Pero intuyo que no me equivoco yo siempre, que esta es la de ayer. Alguna vez que se equivoquen otros, ¿no? Y San Antonio, recuerda que hablamos del chupete y todo eso, máxima 19 parcial. Hacemos a Paul McCartney, que nos enredamos en errores menores. Hace muy poco rato, pero muy poco rato terminó, porque escuchamos de fondo al gran Paul McCartney, que hace unos minutos nada más terminó su presentación en el Estadio Nacional. Lleno total, lleno absoluto en el estadio más importante de nuestro país. Poco más que decir. Ojalá no sea la última visita del gran monstruo de Liverpool, uno de los grandes músicos de la historia, que está vivo, vigente, a más no poder. Así que con la música de Paul McCartney despedimos esta Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.